Hola, ¿qué tal mis amigos del YouTube? Mi nombre es Leonardo Delgado y a continuación en esta nueva semana, siguiendo con los transistores de unión bipolar, voy a tratar dos temas que son análisis gráfico y polarización del BJT para el diseño de un circuito discreto. Bueno, y con respecto al análisis gráfico, se debe saber que el análisis gráfico, siendo aún de poco valor práctico en el análisis y diseño de la mayor parte de circuitos transitorizados, es de manera importante y explicativo describir gráficamente la operación de un sencillo circuito amplificador en transistores. Y es por ello que para una mejor comprensión del tema presento la siguiente gráfica de un circuito cuya operación debe ser analizada gráficamente. A continuación la presento en pantalla. Observando en este circuito, para realizar el análisis gráfico de la operación, primeramente se debe determinar el punto de polarización de corriente directa con la finalidad de B sub I igualarlo a 0. Y se emplea una técnica para determinar la corriente directa de la base, o sea, la corriente de la base, la cual también se utiliza en el análisis de circuitos de diodos, la cual consta de una recta que se da mediante la corriente de la base, corriente I sub B, y el voltaje de la base emisor B sub E. Como observan en la otra imagen, se sabe que la recta de la pendiente está dado por menos 1 dividido para R sub C, resistencia del colector. Es la recta de la carga. En la siguiente imagen, que a continuación se muestra en pantalla, se muestra la construcción gráfica para determinar la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Como pueden ver en la imagen, el punto de polarización de corriente directa o punto de reposo Q estará en la recta de carga y la curva I sub C, B sub CE, o sea, corriente del colector y voltaje colector emisor, correspondiente a la corriente base, y coordenadas del punto Q dan la corriente directa del colector y el voltaje de corriente directa del colector a emisor, sabiendo que para la operación del amplificador Q debe estar en la región activa y además debe estar localizada de modo que tome en cuenta una oscilación razonable de señal a medida que se aplica la señal de entrada B sub I, como lo muestra la gráfica. Bueno, y se puede decir que hay algo que afecta de manera significativa la oscilación máxima permisible de señal en el colector, y es la ubicación de este punto de corriente directa en la polarización del plano I sub C, B sub CE. Como ya lo dije anteriormente, la corriente del colector entre la base del colector emisor. En la gráfica que a continuación les voy a presentar en pantalla, de efecto de la ubicación del punto de polarización en una oscilación permisible de señal, en la cual se muestra la recta de carga A, resulta en un punto de polarización Q sub A, con una correspondiente de voltaje colector emisor que está demasiado cerca de B sub CC, y así limita la oscilación positiva del voltaje colector emisor, o sea el B sub E. En el otro extremo resulta la recta de carga B en un punto de operación demasiado cercano a la región de saturación, limitando así la oscilación negativa del B sub E, o sea el voltaje colector emisor. Bueno, y siguiendo con el segundo tema, que es la polarización del BJT para diseño de un circuito discreto,
Una de las consideraciones importantes en el diseño de polarización es ubicar el punto de polarización de corriente directa del plano corriente del colector y base del colector emisor para considerar la máxima alternancia de salida de señal. El problema de polarización es establecer una corriente directa constante en el emisor del BJT. La corriente tiene que ser calculable, predecible e insensible a variaciones en temperatura y las constantes variaciones del valor de beta encontradas entre transistores del mismo tipo. Existen distintas formas de polarización, como la polarización usando una sola fuente de alimentación. De acuerdo a este tipo de distribución de polarización, a continuación le presento a continuación la siguiente gráfica, donde se observa la distribución que más se utiliza para polarizar un amplificador de transistores si solo se dispone de una fuente de alimentación. Consiste en alimentar la base del transistor con una parte del voltaje V sub cc de alimentación por medio del divisor de voltaje R sub 1 y R sub 2, o sea, la resistencia 1 y la resistencia 2. También un resistor R sub E, resistor del emisor, está conectado al emisor. Ahora tenemos la polarización con una fuente de corriente. Usando una fuente constante de corriente se puede polarizar el transistor de unión bipolar. Esta es otra forma de polarización. Otra forma de polarización también es la polarización con dos fuentes de alimentación. En la disponibilidad de dos fuentes de alimentación en un circuito se obtiene una distribución un poco más sencilla de polarizar. La imagen que a continuación les presento en pantalla es sobre un circuito que consta de dos fuentes de alimentación, en la cual se da sobre la polarización de un BJT que usa dos fuentes de alimentación. El resistor R sub B, resistencia de la base, es necesario solo si la señal ha de acoplarse a la base. De otra forma, la base se puede conectar directamente a tierra, con lo que resulta una independencia casi total de la corriente de polarización con respecto al valor de beta. Bueno, y ahora con el arreglo alternativo de polarización. Es sencillo pero eficiente, apropiado para amplificadores de emisor común. Al realizar el análisis de un circuito se pueden describir las siguientes ecuaciones. Como les puedo mostrar en la hoja, la ecuación es donde el V sub C es igual a la corriente del emisor por la resistencia del colector más la corriente de la base por la resistencia de la base más el voltaje base emisor. O también el V sub Cc es igual a la corriente del emisor por la resistencia del colector más la corriente del emisor dividido para beta más 1 multiplicado por la resistencia de la base más el voltaje base emisor. En este caso la corriente de polarización del emisor está dado por V sub Cc menos el voltaje base emisor dividido para la resistencia del colector más la resistencia de la base dividido para beta más 1. Bueno amigos, es todo lo que les puedo explicar en base a estos dos temas con respecto a los transistores de unión bipolar. Les agradezco por ver el video, espero que me hayan comprendido. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima.